Antes de comenzar, de acuerdo con las estadísticas de YouTube, un pequeño porcentaje de la audiencia está suscrita. Si te gusta el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido. Ahora sí, disfruta el video. Muy buenas gente de YouTube, espero que le estén pasando maléficamente. Genial. El día de hoy vamos con el segundo episodio de Entre Gustos y Colores. Ahora se ha reducido un poco el plantel, un poco nada más, porque lamentablemente la compañera Grecia ya no está con nosotros. Se ha ido a una reunión. Así que estamos con Darío, con Estia, con Leoncetos y conmigo. No sé por qué hice la pausa. Ahora sí, desmutense. Buenas, buenas. Buenas noches. Ya está. El día de hoy vamos a hablar de las comidas caseras. ¿Qué comidas preparan nuestras madres? O en todo caso, sus padres. No sé, yo no distingo, no es que sea machismo o feminismo, no sé, no me quiero meter en problemas, pero conozco una amiga en la que su madre cocina feo, su padre cocina muy rico. Así que, bueno, Eh, ¿quién quiere empezar? Darío, creo que tú siempre inicias. ¿La ves? ¿Ya? Sube. Sí, sí te escuchamos ahora. Sí, un poco bajo. Ya. Ya, dice que empiece Brenda porque lo interrumpió. Está bien. Usted es el conductor de este programa, señor Darío. Disculpe las molestias. No, Así que Brenda, inicia. Darío. Brenda, inicia. Darío. Ay, Darío Dios. empieza, por favor. Primero las damas. De acuerdo, Darío Ahí está. empieza. Por falta de respeto, ya acá. Abunda la falta. Creo que un plato así como que raro, lo que comemos de pequeño es lo de los fideos con leche, que ya se los comenté. No, O sea, también no tienen nos queso, los has así comentado. como los... Porque si estamos haciendo un podcast, se supone que no tiene nada que ver con la conversación de WhatsApp. Oh, pero puede que nosotros ya nos conozcamos, hermano, y alguna vez hayamos salido a comer y yo Ah, he dicho, pucha, ¿ustedes qué quieren? Yo quiero fideos con leche. sopa Luego a sin la, contexto. sopa a la minuta, ya recordé. Pero esa es una sopa a la minuta, ¿no? Que es fideos, leche y Dije fideos carne. con leche, no son para la minuta. No, Tampoco de me verdad. suena cómo se queda. Ah, A ver, ¿cómo que fideos con leche? ¿Es fideos y un vaso de leche o cómo? fideos y leche. Pero, o sea, no leche sin más, pues ya como que la cocinas un poco y le pones queso. Yo le pongo queso al final, y es como que el queso se derrite un poco. Eso lo como desde pequeño, y yo me acuerdo. Amigo, ¿estás Y bien? lo he venido comiendo hasta ahora. Me Necesitas parece un bastante rico, abrazo. la verdad. ¿Todo bien en casa? Bueno, no es rico. Eso, a ver, ¿hablo de especialidades de la casa o A ver, A su madre. más o menos? ay Dios, a ver, No sorpréndenos. sé de qué te iba a hablar, pues. Yo pensé que Se era supone que nos vamos en este adaptando al contexto tema. A ver, y con respecto a mi casa, lo que se podría decir especialidad de la casa es no sé si conocen lo que es minestrón. Sí. Uy, sí. Es Uy, como sí. El arroz. eso se cocina rara vez, es buenazo. Creo que esa sería la especialidad de la casa. Uy, el minestrón es De ahí paso riquísimo. a este Mm. ex. Antes un aporte de, yo conozco fideos cuya preparación es con leche, pero se hace como sopa, que se llama sopa a la minuta. Es el caldo está hecho con No sé si el caldo está hecho con leche y tiene trocitos de carne e igual lleva fideos, pero no fideos con leche y queso, no. es eso. Es más fideos que leche. Ah, Serio. bueno, Estia. Ah,
como escribí en el chat, bueno, ya. ¿A quién debo ahorcar? Pues, chat, Ya, ya, a ver, ya, mi comida favorita, casera, tallarines verdes, ¿ya? Desde toda la vida, que era chica. Y creo que a todos mis primitos les gusta igual, y cuando yo cocino, como que, ay, ya, chévere. No sé qué más decir sobre esa comida, ¿alguna pregunta? que Leoncetos. cada preparación tiene alguna cosa distinta. A ver, ¿qué es lo especial? Es que nos has dado muy poco ¿Qué lo material. especial de que no El tiene nada ingrediente especial, secreto. solamente es No tiene Ah, nada ya, especial. el ingrediente. Sí tiene. Mi mamá le echa, bueno, yo también le echo pecana. Ah, pecana. Sabe muy bien, la verdad. En mi vida he visto que le echen pecana. Ya, yo sí le echo. Ah, ok. Pero molida, Ah. pues, obviamente. Ah, ya. Una pecana ahí a la mitad. Al lado de la No, carne. pues, no. ¿Me enteras? El primito se la come. Ya terminé de contar. Ya, eso es todo. Eso es todo según ella, ya está, ese es su máximo aporte, muy bien, démosle un aplauso y ya se retira, no me fastidie. A ver, Leoncetos. Bueno, yo de por sí, sí, o sea, en mi casa no le gusta cocinar a nadie. O sea, se hace más por necesidad. Pero, o sea, mi mamá hace buenos postres, eso puedo resaltar, pero cocina así como almuerzos. Los hace rico, yo creo que a mí también me encantan bastante los fideos, pero lo que sí, me encantan los fideos, pero más porque, no sé, ¿sabes que voy a un restaurante o algo así? No, a un lugar donde vendan tallarines. El sabor es parecido en todos, pero el que prepara mi mamá es distinto. No sé qué es lo que hace, realmente, pero es distinto y me gusta. Le echa amor. Ahí está. Ah, Pero otra de los platos que a mi mamá le sale, bueno, eso sí le sale a bien, tipo, mm, si es que lo vende, estaría en comensales así como tarazos, es la ensalada alemana. oye, Pero siempre, lo malo es que siempre lo hace para Navidad o Año Nuevo, es lo malo. oye, tonto, comensales son las personas que van al restaurante. Yo que dije, ¿Qué dijo él? Él dijo, si lo vende, sería en comensales. No sería en comensales, serían comedores. así dije eso. Dijiste. Yo creo que dije otra Sí, palabra, creo ¿no? Si mi madre vendiese, lo vendería en comensales. ¿Perdón? Bueno, yo recuerdo que dije otra palabra. Comensales, dijiste, comensales. Bueno. ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, ensalada alemana. ¿Alemana? Sí, es buena. No, los postres, no, comida casera. Bueno, es lo que me encanta bastante, la ensalada alemana. También ¿cómo se llama? Ají de pollo también es muy delicioso. El de mi mamá y el de mi abuelita es, el de mi abuelita con sus sopas, son bestiales, son bestiales. Mi abuelita cocina muy delicioso, la verdad. Sí. ¿Para qué mentirte? Ese es el Bueno, secreto. ¿qué es la ensalada alemana? ¿Qué? La alemana es como, tiene Eso papa, puede ser un la papa, le echas pecanas, a veces pasas, almendras, ya un poco de mayonesa, cebolla china, y otra cosa más que no me acuerdo, pero eso es lo que más o menos yo me acuerdo. Y es como la ensalada alemana, pero de color amarillo, o sea, su versión amarilla. Porque tiene otros ingredientes, obviamente, pero como que la presentación es muy parecida. Oye, me da risa porque te estás confundiendo un montón. Dijiste, la ensalada alemana es como la alemana, pero amarilla. ensalada alemana. De verdad, oye, en mi mente estoy diciendo, en mi mente suena como que yo digo otra cosa. No sé si ya estoy en modo off, pero Ya en te mi mente apagaste, ya te suena que yo apagaste, digo compadre. algo distinto. Es que hace un rato estuvimos grabando algo y ya se apagó, ya se le desconectó el cable amarillo y el cable azul. Ya, Confundido con el verde y el rojo. el verde y el rojo. La ensalada rusa.
Eso era lo que querías No, decir, que es ¿no? parecido. Por eso es lo que quería decir, que es como la ensalada rusa, pero en amarillo. Ajá. O sea, su versión amarilla. Pues. Es muy rica. Sí, sí. Si pueden, piden a sus padres o a sus madres que la preparen, o a sus abuelitos, porque es muy deliciosa. Está bueno, Interesante, sí. interesante. A ver, algo así raro que haya intentado innovar mi madre era, ahora no lo recuerdo, ¿sabes? Fue hace no mucho, intentó innovar, no me acuerdo, Mejor, ¿por qué no no hablamos me de acuerdo. fails de cocina? Gracias, ¿Sí? estaba terminando mi anécdota. Cuenta, cuenta. Mucha atención que me Tienes prestan, una anécdota, compañeros. cuéntala. Ya. Pero ¿cuál es la especialidad de la casa? No sabría decirte. No sé si a ustedes les pase, pero todo lo que como sabe Te va el distinto cuando estómago. lo pruebas. A ver, ya le dimos su aplauso, ya se puede retirar. No, todo lo que comes, que prepara tu madre, después cuando pruebas algo similar en la calle, no sabe igual. Sí, Ah, eso eso está es bien. obvio. Para nada, para nada. Me acuerdo una anécdota uno de mis familiares, que precisamente con la sopa a la minuta, fue a su facultad y estaban ofreciendo sopa a la minuta. Ay, le sirvieron e inocente, probó y fue a reclamarle. Esto no sabe cómo lo hace mi madre. No, qué gil. Ay, no, Mi papá es así, ¿no? Mi papá es así de gil. no es que sea tonto, es que muy inocente. Pero no sé, eso, algo que se puede resaltar, como dijo Leoncetos, algo que puede ser como para venta, la chanfainita. Deliciosa. El punto exacto de picante. Además que su servidor no come demasiado picante, por ejemplo. Pero en la O sea, sin chanfainita... picar. O sea, no, es Ese es el normal. punto exacto. Porque a mí me pica un poco. Significa que tiene picante. No sé No cuál... necesariamente. A ver, si te pica un poco, llámame loco, pero no creo que le hayan echado azúcar. No, hay condimentos que sin necesidad de, o sea, no me acuerdo qué comida, mi mamá nunca le echaba picante y picaba, no sé, no me acuerdo qué era. Ají amarillo, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero es como una mezcla No, roja. ¿cuál? ¿Especial? ¿El especial? ¿Ají especial? No sé más, pero no le echaba Sí. nada de eso. No sé. Algo debe ser. Es algo con picante. Me niego a creer que Puede no ser le alguna echa especialidad picante y distinta, pica. no sé, Me niego a creerlo. pero no era ají. Ya, no, obviamente, no es el ají puro, de repente es un condimento, porque por ejemplo, la huancaína se hace con ají amarillo, para que quede amarillo. No me digas. Pero mi madre lo hierve para quitarle lo que viene a ser el picor, el picante, y queda divina la crema. Pero sí, creo que la crema moquena está hecho principalmente de ese ají amarillo, ese es colorante. No, no sé cuál es la explicación lógica de esto. No me he puesto a investigar demasiado, pero al hervirlo se le va bastante del picor y lo complementa con más leche, más galleta y queda sin picante. Apenas lo notas. Ves que está amarillo y sabe Pero no increíble. es amarillo, ¿Ah? pero no es amarillo. Te lo echas y es verde. No, no. Es- Este, Ocopa era, creo que se no, llama la Ocopa. ocopa. Creo que me confundí. La ocopa, eso se hacía con cilantro, ¿no? No me acuerdo. No sé, nunca lo he hecho. No creo que Yo sí. nunca lo he probado.
Nunca... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Huacatay, no se llama. Huacatay, algo así. Me acuerdo que son dos plantas verdes que se parecen mucho. ¿Espinaca? ¿También? ¿O fumo algo? También. Así, También. Una cosa no está peleada algo con de la lo que otra. le echan a la comida. Perdón. Yo sepa, se llama Huacatay. Ah, no, sí. Una de las plantas que le No sé echan qué era le echan, huacatay. pero Creo que solo es huacatay, no sé. A ver, Estia, tú... Ah, yo Te iba a decir que eres mujer. No, eso iba a quedar demasiado racista, demasiado clasista. No, sexista. Ahí qué, está. ¿Tú Yo- has preparado copa? técnicamente sí. Ya, como yo técnicamente he cocinado. Pero, ¿qué se le echaba? ¿Huacatay solo? ¿O alguna planta más? A ver, a ver. Como lo cocina mi madre, amarillo, Se- galleta, queso. Y ya está, creo que eso. Ah, pecanas también le echa. No sé por qué le echa todo pecanas. Galle- Huacatay verde. El secreto de la casa. De Galleta. verdad, güey, de verdad. Yo escuché galleta, queso y algo más. Nada más. Se te corta el audio. Leche. Leche. Leche, ¿qué más? Leche. La pla- ¿Y dónde sale el color? Y el color verde. Ay, lo ves. El color. Que no voy a mostrar el chat. El color verde. ¿Qué? Y el color Ay, verde. la ají amarillo, pues. ¿Cómo demonios? Estamos hablando de Ocopa. ¡Ay, ya! ¡Copa! No puede ser. No, otro, ¿cómo es que yo Insiste encima. lo mismo? Y A ají ver. amarillo, bien Solo convencida. que de otro color. ¿Ya qué se le echaba a Huacatay? Copa sí. A la Ocopa, sí. ¿Ninguna otra planta más? Ay, público difícil. Bueno. ¿Qué más? No ¿Qué es más? amargo. No lo sé. ¿Qué más? Ah, por ejemplo, las veces que has venido a mi casa, tú has tenido la oportunidad de probar la sazón de madre. Ah, sí. Ah, rica. El pollo rostro, ¿no? Es pollo No, rostro, ¿no? no, ¿Qué desgraciado. El pollo? pollo. Aparte de eso, sí, aparte de broster, porque a mi madre todo un pecho de broster y un montón de papas. A mí me Media gusta. teta de ángel, media. No, un día cocinamos fideos rojos, desgraciado. Eso sí no te acuerdas, ¿no? Oh, No, weón. Las 2 veces o 3 que fui a comer, todas fueron. No, Papá, fuiste 3 y 2 fueron broster. Una fue fideos rojos. Y yo te pregunté a ti, oye, ¿a ti qué te gustaría comer? ¿O cuál es tu comida favorita? Y tú me dijiste, no, los tallarines rojos, qué rico. Y yo, madre, ¿podemos preparar tallarines rojos? Y dijo, ya, preparamos y no te acuerdas, desgraciado. Es que pasó hace mucho, debe haber pasado hace 4 años, me imagino. Ay, sí, qué feo. No sé. Pero yo te dije, ¿tú qué te acuerdas? Mi mamá te dije, porque tú me preguntaste, siempre me pregunto. Sí, siempre te pregunto. Ya, cuando estábamos jugando con el gato, creo, ¿no? O eso ¿Con, fue ¿con qué? ¿Con qué? con el gato. Con el gato, sí, creo que sí. Ah, sí. Todavía estaba Irwin aquí. Entonces estaba rico, pero entonces estaba, porque yo recuerdo que estaba jugando con el gato y estaba diciendo que estaba rico, que se quería comer mi comida. Sí, bueno, es que yo pensé que que lo ibas a recordar e ibas a dar tu opinión, no que yo iba a decir, no, sí, me dijiste que estaba rico, porque queda como algo, como algo plano, no sé, yo hablando de la comida de mi propia madre, queda plano. Lo siento, es que ya pasó mucho tiempo y acordarme yo de un almuerzo es muy difícil. A ver,
¿Alguno de ustedes ha preparado? Este es el espacio donde debería hablar Grecia, creo, ¿no? Este es el espacio donde Grecia habla y dice su ga. No, nada que ver, ¿no? Ay, ¿qué les iba a decir? Ya me concentraste. Gasa tú. 2-3, 2-3. 2-3, 2-3, 3-3, 2, 3-2, 3-2. No me acuerdo. Oh, 2-3, hijo, ¿Ah? 2-3. Postres, ya. ay, este A sordo. ver, postres. Yo 2-3. ¿Qué? 4. Lancetas. No acordarse de la razón de tu madre que empieza en los tetas. Ah, ya. ¿Alguno de ustedes ha preparado algo? ¿Alguna comida? Que nadie habla. Público difícil. Hombres, pues, hombres. Hombres, yo sí. Yo estoy preguntando porque A yo ver, sí. háblame, ¿por qué no hablas? Es que yo pensé que Darío iba a decir algo, o Leoncetos. ¿Ah? Dice videos con- Sí, fideos con con sus leche. videos con leche. Lo único que se hace. Por lo menos, yo he sido asistente en la preparación Nada. del guiso Chefcito. de los fideos verdes. Después yo he preparado ají de gallina, puré y uno que otro guiso. Ahora sí no recuerdo exactamente los nombres. Yo como. De nombre. Como primero, pregunto después. Y Oh, Leoncito. se le habrá bugueado. Ahora está teniendo un problema bastante fuerte con esta plataforma misteriosa que no sabemos cómo se llama. Y a veces no nos escucha. Entonces, Darío, tú, aparte de tus fideos con leche, ¿qué más has probado? ¿Has preparado? Mira, preparar en sí solo no he tenido la oportunidad. Ya. Una que otra vez sí, pero terminé quemando, así que ya no me dejaron preparar solo. Lo que sí es que, por ejemplo, mi mamá le ha ayudado a preparar toda clase de pastas. Es que a mí siempre me han gustado las pastas. Entonces le ha ayudado con hacer tallarines rojos, tallarines verdes. Luego otras comidas han sido lo de... Es bastante fácil si lo tienes paciencia. Quizás. O sea, Y a ti te gusta preparar mucho pastas. ¿Y la básica? No, Sí, nada que me ver, encanta. nada que ver, ¿no? Me encanta. Me encanta ese. Le encanta. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ay, Creo que a Darío le va a qué intercostado chiquísimo, conmigo. ¿A qué? No sé, algo dijo. Que a Darío se le escucha el tostador, sí, un poco, se le escucha el ventilador. Es que Darío Yo tiene... escuché que a Darío le encanta la pasta básica. Ah, sí, eso dijo. Uy, ¿qué? ¿Hoy qué? No... Me refería a esa pasta. Ah, a la simple te referías, a la simple. Sí, Estamos con... no, man. ¿Dijiste Aladín? ¿No? No, escuché que Leonardo dijo eso Aladín o algo así. No, nada. Ay, todo ¿Cómo porque lo es dice? marrón, ¿no? Desgraciado. Le dijo a Aladín porque es marrón. No seas racista, entonces. No, porque es de Todo, India. ¿no? Porque es marrón. Uy, Es de la India, güey. Oye, Darío, ¿es verdad que en tu país por todo tienen que bailar? No comen Ahí vaca. en mi país. Bueno, no de todas las que creen que es mi país. ¿Qué cosa, qué cosa? Bueno, yo soy de Perú, no sé más persona. Busca en internet. Busca en internet. Busco en internet. No te Si clavo. soy de Perú. Ya, a ver. Se nota que es Perú. Se nota. A ver, Estia. Porque en la India hay servidores de internet.
Cambias tu IP. A ver, Estia. No, nos estamos desviando del Yo- tema que es comidas. Ah, pero las pausas graciosas son lo mejor en los podcasts, Sí, Sí, pues. lo sé, lo sé. Ya Prosigamos. Ya, a ver. ¿Qué nos habíamos quedado? De cocinar, ¿verdad? Exacto. Tallarines verdes, sí he cocinado. Yo soy muy floja para cocinar ya, pero me gusta más cocinar postres porque es rico. Y es para mí, pues. Es como que si hago un postre individual, por así decirlo, me lo voy a comer yo sola. Y ya, pues. O sea, En cambio, si hago uno grande, me da flojera prácticamente hacer un postre o comida grande, familiar, por así decirlo. dices que te da No sé. flojera atender a tu familia, la que tanto ha cuidado de ti, por más No, que han no pasado estoy los diciendo años eso. y te daban todo el No amor estoy y diciendo toda la eso, gratitud. Tú Estoy de diciendo egoísta te que- preparas un postre y te lo comes sola. Eso es lo que quiere. Eso es lo que Estoy quiere decir. diciendo que me da flojera hacer mucha comida. O sea, si es pequeño es como que me demoro menos. Pero si es grande y lo hago yo sola, me demoro mucho más. Entonces, tipo, si voy a hacer un postre grande, para toda mi familia tengo que hacerlo con alguien, o no me da flojera y no hago nada. Y ya, Ajá. es eso. Eso, ya. Y de ahí a comida, ¿dónde estábamos? En comida. También he preparado ceviche, pero también con mi familia. Oh, Éramos qué rico. 3 y cocinamos como para 10. No sé, Qué rico. a mí no me gusta el ceviche. ¿Cómo que no te gusta el ¿Mm? ceviche? ¿Eres Voy a peruano? voy a ser Lo muy botamos de podcast. criticado por esto, pero no me gusta. Lo Ya botamos de fúnenlo. podcast. ¿Qué? No, comando. Lo Funado. botamos de podcast. Sí, Oye, te votamos. súbete un poco al micrófono. No, de verdad, no entiendo por qué. Me encanta el pescado frito. Hasta el pescado hervido. Pero el pescado crudo, imposible. No puedo. Es que no está crudo. Está El limón crudo. es lo que lo cocina. Está El comprobado limón que lo el limón cocina. no cocina. El limón cocina. Cuando tú pones mucho tiempo en un Falso. jugo de limón, tu dedo se cocina. Tu Falso. dedo se cocina. A la vez, Sí. voy a probar mi Sí, dedo. es Y lo vas mismo a que ver el pescado. crudo. No tomen El limonada. limón cocina, güey, te quema. Ah, o sea, si tomo limonada estoy tomando ácido. Después de tu estómago. No, pues así no. De esa manera no. Yo se he deja tomado- mucho tiempo. Yo he tomado zumo de limón puro. Es más, me he comido un limón entero. Y no es ¿Estás que bien? y no es que sea destrozado todo mi estómago porque sea cocido, no cuece nada. No, pues. Es como cuando comes una carne y tipo pides término medio así, o sea, no está al 100% cocinada la carne. Es algo así, pero con el pescado. Sí, no sé qué manía tienen ¿Entiendes? eso. Si Ya, piden, pero a mí no me gusta. hay personas que piden a término un cuarto, mejor muerden la vaca, ¿no? ¿Qué chucha? O sea, es que realmente el un cuarto, alguna vez escuché que era 5 minutos de un lado, no, 5 segundos de un lado, 5 segundos del otro, y ya está. No ¿A qué sé, se güey. refiere a un cuarto? En la carne, el término en cómo te gusta cocida. Había una carne que se vendía 5 segundos de un lado, 5 segundos del otro, ya está. Ya está frito. ¿Sí? Es que depende del Segundos. gusto también. Por Yo ejemplo, digo, a mí no me gusta ese tipo de carne. O claro, sea, solo con carne. O el pescado sí lo puedo comer, o sea, el ceviche, pues. yo no puedo con el pescado. Pero ¿Ya ves? con lo, O sea, con es lo de la diferente. carne, con lo de la carne muy cruda, yo digo, mejor muerden la vaca de frente, ¿no? Claro, porque encima en algunos casos sale sangre. O sea, queda sangre, rastros de sangre. Sí, Y ya. y eso es eso te traía enfermedades, ¿no? Porque precisamente el calor Ah. termina por eliminar algún que otro microbio. No es que todas las carnes puedan estar 100% puras, pero frito, creo yo que es algo más sano, viéndolo por el punto de vista en el que no hay tantos microbios. ¿Qué O opinan sea, pero yo ustedes? nunca he ido a un restaurante en el cual te piden, te preguntan cómo es que quieres que te lo cosan.
tu carne. No te lo entregan y ya está ya. Lo siento, pero no mole. Ah, Sabía que este... existía eso. Pero para eso de restaurantes ya tendremos un episodio separado. Es Cuenta de cuestión, comida, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. De momento estamos hablando de las comidas. Usualmente, por ejemplo, sí conocen lo que es el lomo saltado, ¿no? Obvio, pues. Ya. Obvio, ¿y cómo no? 2. Pero- Darío. Varios de la India, no sabe. Yo también. Ah, ya. Ay, ay. Darío de la India, no sabe. Darío no come vaca. ¿Es cierto? No sé, ¿qué es lo más raro que ustedes hayan probado? Tokosh, odio el tokosh. Ah, no, pero eso es papa podrida, realmente, Sí, pues. fermentada. Ah, Yo no he probado eso. aunque se supone que está rica en no sé qué, no sé cuándo, te vuelve inmortal, puedes atravesar paredes, un montón de cosas así. Ahora estás loco, creo. No, pero, pero se supone que era muy bueno el toco. Todo de lo que probaste. Era blanco. ¿Dónde te estafaron, mano? Ay, bueno, eso fue lo que comió Bestia. Darío. No recuerdo nada raro, pero lo que recuerdo es que casi llegó a comer Duri. No sé si Ah. saben que es un poco gusanito frito. Ah, Y al final no lo llegué a comer, pero casi llegó a comerlo por un reto que estaba haciendo con mi padre, pero al final. ya. Cuidado, Ey, cuidado te raro. lo ofrezca un tío. No, No, gracias. Retur, Y un suri. Leoncetos. yo sí, no sé, yo suelo comer la comida normal, no. Lo más raro que haya probado es Dice, lengua de vaca nomás. Ah, mira, eso sí es raro. se Yo- come entre el normal. ¿Cómo? ¿Cómo que dentro de lo normal? Lo que tiene de normal. normal, digo. Ah, ya. No, Eso o que sea, tiene. todo lo demás era normal. Eso es lo único raro que he comido. Y el resto de mi vida. No sé, ¿ustedes han visto a personas que comen del cráneo de la cabra? Ah, mi abuelita. Ah, ¿ves? Por ejemplo, yo no me atrevería a hacer eso. ¿Ustedes? ¿Qué cosa? No escuché, no escuché. No sabía Eh, eso, así que creo que no. Hay personas que comen del cráneo de la cabra, o sea, el cerebro, los ojos. O sea, sí sé que mis abuelos han comido, o sea, de comer así como en sopa, sí, pero no desde la misma cabeza. O sea, cheque. A ver, dijiste desde la misma cabeza, ¿verdad? Ya, pero no me refiero a que ahí pongan la sopa, porque naturalmente tiene orificios y Yo sale. pensé eso, pues. Le pones la sopa ahí y termina en el piso. No, no me fastidies. Me refiero a, por ejemplo, el cerebro, los ojos, a eso. La carne, porque supone Sí, que el sí. mismo cráneo tiene un poco de carne. Sí, mis abuelitos, más que nada. Ah. Sí, Sí, mis abuelitos también hacen eso. los míos a lo De mejor hecho, le también. piden que les sirva así para que coman. Mm. Bueno, no sé, por lo menos yo no me Comen atrevería. ojos, algunos, creo. ¿Ah? Los ojos creo que comen algunos abuelos. Sí. Ah, ojos pescado. Mi hermana come ojos de pescado. ¿A tu hermana? Mi hermana. Ajá. Wow. Dile a ella que deje de ver mucho chino. Ya, Mucho COVID. mucho COVID. Lo más raro que he probado yo, pulpo. Oh, el pulpo es riquísimo, ¿qué te pasa? No me gustó.
que Es que- es riquísimo. Y los pulpos chiquititos son los más ricos que vienen en el ceviche. Nah, no. No, en los mariscos, perdón, en los mariscos. Es Uf, que qué era rico. pulpo al olivo. ¿Cómo que vivo? Olivo. Ah, olivo. No, no, vivo no, vivo en los países de Asia, sí comen y se ve como el tentáculo se está retorciendo. Lo que ve Ángel. No, es que se supone que hasta tienes que saber comerlo, si no te puedes morir, porque el tentáculo sigue vivo. Se impregna en tu garganta y no respiras, te vas a asfixiar. Hobby tienes, man. Esos chinos, Uy, no, esos acabo de chinos buscar que una comen. foto del olivo. Pulpo al olivo, ¿verdad? Sí, pulpo al olivo. Se ve bien rico, la verdad. Se ve, pero es que está hecho con aceituna. A mí no me gusta. No es... Ah, bueno, es ¿No te gusta la otra cosa, aceituna? pero- No, ¿No les gusta la aceituna? ya. ¿Cómo no te va a gustar una? No puede ser. O sea, Hermano. por todo me voy a Me ir. gusta, Me mano. voy a ir del Eres grupo. el raro del grupo. Yo soy el raro. Estoy excluido. Rarazo. Rarazo. Uy. Uy, no. O algo, por ejemplo, no sé si ustedes han probado cuy. No, Ay, yo no puede ser. Eso no se considera raro acá. Ah, sí, bueno, es verdad. Pero pregunto si ustedes han... A ver, ¿dije es raro o dije han comido? ¿Qué dije yo? Ay, ay. Yo ¿Qué sí, obviamente. dije yo? No. Ya bien molesto. Ya, ¿ustedes han comido todos o no? Ah, Yo no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ¿Han no? visto? ¿Han visto? Estos dos rarísimos. tampoco. Estos dos raros ¿Cómo que no? son del otro ¿Tú bando, has creo. comido? Yo sí, No, obvio. ¿Antes tú has comido? A mí me gusta. Ay. A mí, a ver, cuando era chiquita, yo no comía cuy. Pero Bueno, el es que mi ceviche. abuelita tenía un montón de cuy ahí viviendo Ujú. y siempre mandaban. Y de chiquita no me gustaba porque era feo, pero era el cuy ahí calato, medio cocinar, todo eso. El cuy chactado no me gusta, pero el cuy frito es riquísimo, así que no Uf. sé, es como amor-odio. No, algo que tengo que reconocer es que donde lo comí, lo freían con manteca. Y ese le da un sabor especial. Además, era papa picante. A Qué pesar- rico, picante. A pesar de que yo no como mucho picante, ese sabor que le da la papa picante con el cuy, con sabor a puerco, uff, riquísimo. La piel toda crocante. ¿Ah? Olor a tu cuerpo. Color no, sabor. Era como, dije sabor, era como canibalismo. Ay, se rió, man. Nadie se rió, Vale, qué desgraciado. El otro con su moto, parece que estás en la ventana. Ahí llega mejor señal a mi celular. Es que ahí le cansa el wifi del vecino. Ah, estoy en mi cuarto, mano. Lo que yo sí he visto cómo mi abuelito prepara una jaula para que entre la paloma, se lo la cazan a la paloma y he visto en vivo cómo es que ella coge la paloma viva y la empieza a desplumar y luego recién después de desplumarla lo mata y le echa un balde A la para vez. que se desangre. A la Y vez. ya preparó ahí arroz con paloma. Pues, a todos les gustaba, yo no quise probar para nada. Yo no quise probar, pero Arroz con paloma. yo me No, imagino. mi mamá sí le gustó, dice que estaba muy rico, pero yo no lo quise probar porque vi todo el proceso y no, Exactamente, porque viste todo el proceso. Yo me imagino ahí, tú pequeñito ahí, viste la paloma, oh, hasta te encariñaste, tú dijiste, oh, un animal. Porque de pequeño casi no sabes cómo se llaman las cosas. Casi, ojo, casi. Y yo me imagino, hasta le pusiste nombre y... y le... no. Pero sí lo ¿Que tenía era un par tu de paloma? días, y yo pensaba, Una paloma. no era mi paloma, pero sí lo tenía muchos días. Y además, ¿Ves? en ese momento mis sobrinos tenían un loro, entonces pensé que un nuevo loro. Pero... ¿Viste? ¿Viste? Arroz con loro. Arroz con loro.
Y ya, pues, yo pensé que iba a ser una mascota, pero no. ¿Viste? Pobre ¿Viste? niño. Yo me imagino a Leoncetos Oh, ahí, no. ahí todos emocionados. ¡Ey, lo van a sacar para pasear! Y taladrándole la Que cabeza. vean. Ay, Y en ese momento todo cambió dentro del Otso. No. quiero contar mi anécdota triste, A al igual ver, que su paloma. a ver. Ya, yo tenía un conejo que se Mm. llamaba Rabito. No, Era Rabito. muy bonito. Ya valió que Ah. eso. Ya, Qué se llamaba rico. Rabito. Y sí, era un conejo. Era blanquito con ojos rojos, ya. Era muy bonito, estaba todo feliz en mi casa y tenía su jaulita y todo. Y un día volví del colegio y mi mamá me dijo, hice arroz con pato. Y yo le dije, a ver. Y yo comí el arroz con pato. Y luego me dijo, y yo le pregunté, ¿dónde está Rabito? Ay, fue muy traumático. Güey, de verdad pasó eso. Ay, F por Rabito. ay, pobrecito. No vamos a hacer el minuto de silencio de ustedes desgraciados que quieren hacer tiempo por Por Rabito. Rabito. No. No sé, mano. No, pobrecito Rabito. A mí me quisieron hacer eso. Yo tenía 2 gallinas y mi padre decía, qué rico caldo me voy a hacer este domingo. Yo un día me quedé ahí sentado frente a la jaula de mis gallinas. Pasé bastantes horas. Ya era domingo. Yo estaba con miedo y ahí todo empoderado. Aquí nadie se va a comer a mi gallina. Yo sí me quedé bastantes horas y mi padre... Y le dije a mi padre, son familia, son mascotas, son familia. Son familia, dice. Pobrecitas, murieron por edad, eso es lo bueno. Y me dio risa porque, bueno, me dio mucha pena al momento de que hayan muerto. Y pasado el tiempo, me dio risa porque me puse a analizar y dije, mi padre nunca se pudo hacer un caldo con ellas. Es que Pensé que ibas a decir, ay, nunca me las pude comer. no, eran familia. ¿Por qué? Porque cuando se mueren por edad, su carne no es buena, es mala, más Sí. dura. Eso era lo único bueno. Yo tenía un vecino que cocinaba gatos. ¿Gato? Me hacía con carapulcro. Ah, sí, no es por ser racista, pero se dice que los negros comen bastante gato. ¿Cuántos gatos has comido? Ay, no. No, pero, o sea, yo Oye. pienso que eso lo hice porque en Ica muchos son. Es que en Ica se acostumbra a comer gatos. Sí, Creo, o así me dijeron. y llámame loco, pero en muchos Ica de hay ellos un son montón de negros. Ajá. Pero yo tenía a mi vecino, pues. Vivía a la vuelta de mi casa. O sea, estaba como que mi casa está acá y a su espalda está su casa. Teníamos miedo a que los gatos se mueran. No, yo Pero lo que sí es que recuerdo que mi mamá tenía un conejo. Se lo compró un sábado. Se llama Puchi. La cosa es que está No. divertido. Pasado bonitos momentos. 2 días. Qué rico. El lunes. No. no. El lunes regresamos de una terapia para poder pronunciar la R, que por lo visto no funcionó. Y Puta. pues el conejo murió. No, Pero no lo pobrecito. cocinamos, lamentablemente. No. No lo cocinamos. Lamentablemente. Murió en un momento, es que murió de tristeza, ¿ves? Porque mi mamá tenía un peluche de conejo gigante. Entonces el conejito supongo que habrá pensado que era su mamá. Y cuando llegamos estábamos encima de los brazos del conejo grande. El peluche. No. ¿Qué, No. se murió solito? No. Sí, se murió solito de tristeza, ¿no? Ay, no. Duró 2 días, ¿no? pobrecito. O se habrá muerto de frío, no creo que de tristeza. No, Pero- decía, Sí, en se el techo, puede más. morir de ¿Cuántos meses tristeza. tenía? ¿Cuántos meses tenía? ¿O años? O sea, era chiquitito, era bebito. A lo mejor. O sea, cuando No. preguntamos, la veterinaria dijo que los conejos, los que vienen en el centro de Lima,
son quitados de su mamá al toque y ni siquiera ven a su mamá y no tienen el abrigo. Además, sus chiquitos tienen que estar en manada porque si no, no hay cariñito, pues. Ay, pobrecito. No, bueno. Este episodio va a ser un poco más corto porque lamentablemente tengo más cosas que hacer. Eh, Así que hasta aquí va a quedar. Nos vamos a despedir con esa triste historia. Así que, lamentablemente, ustedes, despídanse. Darío, Pero Estea, cuídense mucho. Chaufa. Lencetos. Bye bye. Hasta luego. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estará fijado en el comentario el día que se suba esto. Hasta luego.